Hay gente muy inteligente, con mucho dinero y con mucho poder, que cree que dentro de unas décadas vamos a poder descargar nuestra memoria y nuestra conciencia en un ordenador, fusionarnos con máquinas y vivir eternamente. Si les preguntas, te dirán seguros de sí mismos que son ateos y hombres de ciencia. Pero curiosamente profetizan ciertos acontecimientos que lo cambiarán todo. Prometen que alcanzaremos una especie de unidad final, fundidos en una inteligencia trascendente. Y aseguran que el ser humano obtendrá un cuerpo nuevo, liberado del dolor y el sufrimiento, tecnológico e inmortal, como si fuera una especie de salvación que llegará gracias a la tecnología. Pero lo más perturbador de esto es que no dudan en hablar de un pequeño grupo que serán los primeros en alcanzar esa trascendencia tecnológica, una élite de elegidos. ¿A qué te suena todo esto? No hay que ser muy espabilado para ver claramente que si le quitas el disfraz tecnológico, es una religión pura y dura. Tienen sus propios profetas y sus dogmas algorítmicos para alcanzar esa unidad absoluta que llaman singularidad. Pero ellos jurarán, con la mano en el pecho, que esto no es una religión. Bien, esto es real, mucho más de lo que uno pudiera pensar, y desconocido totalmente para la inmensa mayoría de la gente corriente. Y hoy vamos a hablar de eso. Te voy a explicar qué es el transhumanismo y de su promesa final, la singularidad. Pero no me voy a quedar ahí, porque aunque esto suene a ciencia ficción, tiene raíces profundas en el ocultismo del siglo XIX. Está vinculado con la nueva era y ese mensaje manipuladamente esperanzador de la era de Acuario. Por supuesto, para entender el transhumanismo bien, te explicaré el mito que se esconde detrás. Un mito que es conocido, pero solo en su capa superficial. Y por último, veremos si esa singularidad de los transhumanistas se parece en algo a la totalidad absoluta de los místicos de cualquier corriente. Así que, y hoy de verdad, prepárate porque comenzamos. Bien, ¿qué es el transhumanismo? El transhumanismo es un movimiento que nace de una idea básica, aunque no nueva. El ser humano, tal como está ahora, es un producto a medio terminar, como una versión en desarrollo o progreso. Digamos que somos defectuosos física y mentalmente y tenemos un grave error de fábrica. Nos morimos. El transhumanista no acepta eso como parte de la condición humana y lo toma como un error que puede y debe corregir. ¿Cómo arreglamos al ser humano? ¿Cómo nos hacemos más inteligentes, fuertes y sanos? Usando la tecnología, genética, implantes, inteligencia artificial, interfaces que conectan cerebro y máquina, realidad virtual, aumentada, etc. Y ese ser transformado ya no será humano. Primero, transhumano, y luego poshumano, y al final del camino, por supuesto, un ser automejorado e inmortal. Bien, hagamos algo de historia para conocer mejor el transhumanismo. En su versión moderna, lo populariza en los años 50 un señor llamado Julian Huxley, biólogo respetadísimo, y mira tú por dónde, hermano del famoso novelista Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz. Imagino que sabes de qué habla ese libro, ¿verdad? Pues no hay más palabras, señoría. El propio Julian Huxley no se escondía y llama literalmente a este transhumanismo una religión sin revelación y propone una nueva fe para la humanidad, que según él ya no necesita a esos dioses viejos. Religión sin revelación, una nueva fe, fabricada, claro. Continuamos escarbando.
Y para ello te voy a presentar algunas de las diferentes ramas que conforman ese transhumanismo, porque esto no es monolítico. Hay varios tipos. Está el extropianismo, fundado a finales de los 80 por un filósofo llamado Max More en California. Las leyes de la termodinámica explican que la entropía es el deterioro progresivo, el desorden y la muerte de los sistemas. Entonces ellos inventan la palabra extropía, como su contrario, y que es la tendencia al orden, inteligencia, vida extendida, progreso y expansión sin fin. Y ya en los 90 hablan de vivir indefinidamente mediante tecnología, subir la mente a una máquina. Son, digamos, los pioneros. Está el singularitarianismo y su figura pública más conocida, Ray Kurzweil, que, atentos, durante años fue director de ingeniería en Google. Bien, estos tienen la convicción de que la superinteligencia artificial es probable en el futuro, a medio plazo, y consideran este evento deseable y quieren guiar su desarrollo de forma segura. Para ellos, el acontecimiento decisivo es la singularidad, ese momento en el que la inteligencia artificial supere tan radicalmente a la humana que todo cambiará para siempre. Kurzweil incluso tiene un libro, La singularidad está cerca, publicado en 2005, en el que pone fecha para alcanzar la singularidad, el año 2045, y dice textualmente: al final, todo el universo se saturará con nuestra inteligencia. Este es el destino del universo. Está el inmortalismo, centrado en abolir la muerte. El abolicionismo, que además pretende acabar con todo sufrimiento en humanos y animales usando biotecnología. Está el cosmismo, que quiere llevar la conciencia humana transformada al universo entero, colonizando galaxias. Y está el llamado transhumanismo democrático, defendido por James Hughes, que intenta darle a todo esto una manita de pintura progresista. ¿Te has dado cuenta que todos son ismos? Extropianismo, singularitarianismo, cosmismo, inmortalismo, como cualquier ideología, creencia o religión. Pero lo más preocupante es que todos estos ismos, esta gran familia ideológica del transhumanismo, no es algo grotesco ni es ciencia ficción, porque aunque no lo creas, está ya dando forma al mundo. ¿Desde dónde? Pues no desde un congreso político ni desde un púlpito, sino desde Silicon Valley, y ocurrirá con nuestro permiso o sin él. Incluso tienen su propio centro, al que todo transhumanista debería peregrinar, su propio Vaticano, y te juro que no bromeo, la Universidad de la Singularidad, una institución académica en Silicon Valley, cuya finalidad es, y cito, reunir, educar e inspirar a un grupo de dirigentes que se esfuercen por comprender y facilitar el desarrollo exponencial de las tecnologías y promover, aplicar, orientar y guiar estas herramientas para resolver los grandes desafíos de la humanidad. ¿Te suena esto a ciencia? A mí no. Me suena a religión con disfraz futurista tecnológico. Si lo comparamos, por ejemplo, con el cristianismo, vemos que mientras este promete la resurrección del cuerpo, el transhumanismo promete la descarga de la conciencia individual en un cuerpo mecánico imperecedero. El cristianismo habla del juicio final, y el transhumanismo promete la singularidad, pero solo como ellos dicen, inicialmente a un pequeño grupo que serán los primeros en alcanzar esa trascendencia tecnológica. El cristianismo tiene un Dios que está en todo y en todos, y el transhumanismo vaticina una conciencia artificial total que lo englobará o conectará todo. Y por último, el cristianismo tiene santos, mártires y profetas.
y el transhumanismo tiene gurús, visionarios venerados, sus textos dogmáticos y sus conferencias anuales, que parecen literalmente sermones. Y para que no parezca que esto es solo mi opinión, un señor llamado Michael Serbert, que ha estudiado esto a fondo, lo llama una religión sin religión que, a pesar de presentarse con vocabulario científico, conserva intactas las estructuras religiosas profundas de Occidente, la fe inquebrantable y un futuro mesiánico. Todo ahí, pero camuflado. Y en el fondo, para esta manera de pensar en relación al ser humano y su papel, la filosofía ya le puso un nombre viejo: antropoteísmo, el hombre que se diviniza a sí mismo. Y como sé que eres espabilado, ya empezarás a oler algo raro y bastante perturbador. Pero espera, porque solo te he mostrado la superficie de algo que lleva años pasando y tiene una historia oculta. Pero para llegar a eso debo explicarte un mito y algunos arquetipos. Existe una historia muy antigua que conocemos como el mito de Prometeo, que ha sido asumido por los transhumanistas como uno de sus mitos fundadores. Gregory Stock, defensor a ultranza de la ingeniería genética aplicada al ser humano, dijo que el acto de Prometeo robando el fuego a los dioses es típico del ser humano, que modificar nuestra naturaleza biológica es inevitable y deseable, y que Prometeo es el héroe transgresor que nos libera de los límites naturales. Pero miremos el mito más detenidamente. Vamos a estudiar el arquetipo. Prometeo era un titán, no era un hombre ni un dios, que robó el fuego del Olimpo para dárselo a los humanos. Ese fuego representa la técnica, el arte y la civilización. El conocimiento técnico que permite intervenir y transformar el mundo de modo artificial. Hasta ahí Prometeo es considerado un héroe de la humanidad y un símbolo de rebeldía contra la autoridad. Pero el mito tiene una segunda parte. Prometeo es castigado de una forma brutal y muy simbólica. Zeus lo encadena a una roca del Cáucaso, y cada día un águila le devora el hígado. Y cada noche el hígado le vuelve a crecer para que al día siguiente el águila vuelva y se lo vuelva a comer, así eternamente. La palabra griega para el pecado o delito de Prometeo es hybris, que traducimos como soberbia, insolencia o desmesura, porque Prometeo no es castigado por ayudar a la humanidad, sino por cruzar un límite que no le correspondía, por jugar a ser Zeus, por jugar a ser Dios. Y el castigo, además, es otro símbolo. El hígado, en el pensamiento antiguo, era la sede central del deseo, del apetito desmesurado y de la voluntad ardiente. Lo que es devorado cada día es su propio deseo, consumiéndose sin fin y sin descanso. Porque sabemos que el deseo de poder no se sacia nunca, y esa es su condena. Ya Hannah Arendt, en La condición humana, advirtió de las fantasías técnicas sin ética, de poder dominarlo todo sin consecuencias. Por cierto, Platón, en el Protágoras, contó otra versión del mito donde Prometeo nos dio la técnica, sí, pero se olvidó de darnos sabiduría, y sin ella la técnica se vuelve destrucción. Así que cuando oigas a un transhumanista escudarse en el mito de Prometeo, recuérdale que el mito termina con el titán encadenado, devorado eternamente por la soberbia y el deseo. ¿Quién pagará ese precio? ¿Serán los poderosos? Yo lo dudo mucho. Bien, ha llegado el momento de rascar un poco más en profundidad. Dejamos el transhumanismo de Silicon Valley y volamos hasta Europa y Estados Unidos del siglo XIX, donde pasa algo muy importante. La religión tradicional, el cristianismo, ha perdido fuerza.
La ciencia y la industria no paran de avanzar arrasando con el mundo antiguo. Pero cuando esto pasa, el que tiene sed espiritual no sabe dónde apoyarse, porque la gente ya no quiere a los curas, pero tampoco se conforma con el materialismo. Quieren una espiritualidad nueva y moderna, basada en el conocimiento. Y a partir de ese caldo, surgen varias cosas prácticamente a la vez. Teosofía, espiritismo, órdenes herméticas, la Golden Dawn, la antroposofía de Steiner y un primer paganismo moderno. Y de esa misma gente nace también la primera forma de transhumanismo. Todas estas corrientes comparten la visión de una evolución cósmica que culmina en la divinización de la materia. La materia, el ser humano, debe evolucionar hasta alcanzar su destino espiritual. Y el transhumanismo moderno es hijo directo de lo que podríamos llamar esas espiritualidades evolutivas del siglo XIX. La idea de superhombre de Nietzsche, la evolución creadora de Bergson, la teosofía de Blavatsky, la antroposofía de Steiner y el cristianismo evolutivo del jesuita Pierre Teilhard de Chardin. Ese jesuita imaginaba un momento futuro, al final de la evolución, donde el ser humano se fusionaría con esa mente consciencia divina, a la que llamaba el punto omega, tal como los transhumanistas modernos imaginan ese momento futuro, esa singularidad donde el ser humano se fusionará con una mente consciencia superior, pero artificial. De hecho, Kurzweil cita a Teilhard de Chardin explícitamente. Sobre la teosofía sabemos que creyó durante décadas en una gran fraternidad blanca de maestros ascendidos, una jerarquía espiritual que guía la evolución de la humanidad y a punto de manifestarse en el mundo. La discípula más influyente de Blavatsky, Alice Bailey, hablaba de una exteriorización de la jerarquía que iba a ocurrir en nuestro tiempo. Y resulta que esa exteriorización de una inteligencia no humana que guiaría a la humanidad hacia una nueva etapa evolutiva coincide de forma casi milimétrica con el relato que nos están contando ahora sobre la inteligencia artificial y la singularidad. Hay un investigador sueco, Jacob Nordangard, que inventó una palabra, tecnoespiritualismo, para hablar de esa relación entre las ideologías de la nueva era y el transhumanismo. Las mismas ideas con distinto disfraz, respondiendo al mismo deseo humano de ser más, de no morir y de fundirse con algo más grande. Un deseo que, por cierto, cuando no se entiende bien, puede producir cosas muy peligrosas. Ahora vamos a ponernos simbólicos y a extendernos un poco, pero te pido paciencia porque lo merece y te sorprenderás. Vamos a profundizar en algo que estamos cansados de escuchar y que de tanto repetir aburre e incluso muchos ya odian. Me refiero a esa famosa promesa de las corrientes de nueva era y que conocemos como era de Acuario. A partir de los años 60, vinculado al movimiento hippie, mucha gente empezó a hablar de la era de Acuario y los libros de espiritualidad New Age la prometían y la presentaban como una época de luz en la que caerían los dogmas antiguos y se produciría una conexión genuina y profunda entre las almas y por extensión con el cosmos. Todos sabemos de qué va, no me extenderé. La promesa es bonita, claro, en el papel. Y pienso sinceramente que mucha de la gente que la promovió creyó en esto con buena fe. Pero ¿sabes una cosa? Que no estoy seguro si todo el mundo conoce. El nombre de la era de Acuario, proviene del ámbito de la astrología. Una era, astrológicamente, es producto del movimiento de precesión de la Tierra y dura 2160 años. Bien, después de la era de Piscis, la anterior, la configuración celeste nos dice que desde finales del siglo XX
hemos entrado en Acuario. Y el significado para el ser humano de esta entrada, vinculado al significado del signo de Acuario, siempre se ha vendido de la siguiente manera, poco más o menos. Desarrollo de una espiritualidad individual con una conexión divina propia en lugar de seguir dogmas. Humanitarismo, conocimiento compartido y desarrollo de una conciencia colectiva en igualdad y comunidad. Y, como no, transformación de las estructuras políticas y sociales hacia un mundo más justo. Pero si somos honestos y certeros, esta es una lectura como poco parcial o embellecida, porque Acuario tiene un significado más extenso, más profundo y no tan cómodo. Porque lo que se olvida o se suele olvidar en la propaganda o en los discursos de la era de Acuario es que este signo significa también, oh sorpresa, tecnología fría, abstracción sin emoción, redes, colectivización y sistemas rígidos. Voy a explicártelo un poquito por encima. Mira, Acuario es un signo de aire y fijo. Es el único de aire fijo. El aire simboliza la mente y el pensamiento, mientras que los signos fijos son representantes de posiciones y tendencias vitales inamovibles y rígidas, lo que se entiende comúnmente por alguien testarudo y cabezón al que no haces cambiar de opinión en sus ideas. Pero hay más. La astrología moderna dice que Acuario está regido por el planeta Urano, el planeta de la innovación, el futuro, la técnica y la ruptura con lo antiguo. Y es verdad, pero es la mitad de la verdad, porque de nuevo se omiten datos. Porque en la astrología tradicional, la que se practicó durante más de 2000 años, Acuario no era regido por Urano, era regido por Saturno. El señor del signo de Acuario era Saturno. De hecho, hoy la astrología seria admite su doble regencia. ¿Y por qué importa esto? Pues importa muchísimo, porque Saturno, en la tradición simbólica de Occidente, es el planeta del límite, de la estructura, de la forma y de la autoridad, asociado a lo frío y seco, al aislamiento y a la melancolía. Y en la tradición oculta, Saturno es el planeta de la materia pesada, plomo y nigredo en alquimia. Los gnósticos incluso lo vincularon estrechamente con esa figura sombría del demiurgo que cree ser el dios supremo y que crea la prisión material. Los griegos lo llamaron Cronos, ese titán que devora a sus propios hijos para que nadie le destrone, y simbólicamente es el señor del tiempo que todo lo consume. Así que mira qué cosa más compleja y con cuántas aristas. La era de Acuario, en su lectura tradicional, está bajo la pauta de ese señor del frío, de lo denso y pesado, del aislamiento, de la estructura y la autoridad sin alma, y de la materia que atrapa al espíritu. Y en su visión moderna, le añadió la corregencia de Urano, que es ruptura con lo viejo, técnica, futuro, innovación y disrupción. Y en la unión de ambos, por desgracia, por más que busco, no encuentro alma, emoción ni vida por ningún lado. Veo frialdad mental, tecnología desapegada a más estructura y autoridad rígida. Y ahora mira nuestro mundo hoy. Algoritmo, sistemas de vigilancia tecnológicos, la red de datos que no olvida nada y la inteligencia artificial. La identidad digital sin rostro y sin corazón. Además, la propia astrología refuerza esta lectura, porque el signo opuesto de Acuario es Leo, y Leo representa el corazón y la creatividad personal, el individuo espontáneo, único e irrepetible, el calor humano y la pasión de la vida, porque Leo astrológicamente está gobernado por el Sol, luz y calor, el centro vital. Carl Jung, que no era ningún loco, vio esto venir en su libro Aion, y hablaba de la era de Acuario como un tiempo de gran desafío espiritual. Decía que iba a ser una era donde la unión de los opuestos sería el gran trabajo de la humanidad.
y donde si no se hacía ese trabajo de integración, iba a ser, y aquí lo cito, un tiempo oscuro y espiritualmente deficitario. Toda era astrológica tiene su lado luminoso y su sombra, y la sombra de Acuario, cuando se desequilibra, cuando se desconecta de Leo, es exactamente esto, una era fría, tecnocrática y deshumanizada, una etapa donde el individuo se disuelve en el algoritmo y la inteligencia desplaza al corazón. Podemos mantener el corazón y la vida expresándose espontáneamente y unirlo con ese opuesto colectivista, abstracto, mental e impersonal? El tiempo lo dirá, pero vemos ya la patita asomando. Porque ¿qué está pasando? Vivimos más conectados que nunca, pero más solos que nunca. Tenemos acceso a toda la sabiduría del mundo en el bolsillo, pero menos capacidad que nunca de sentirla en nosotros mismos. Rodeados de inteligencia artificial, nos cuesta ya pensar por nosotros mismos de modo creativo. Hablamos de colectivos y grupos, de causas, de redes, mientras nuestras relaciones reales, de carne y hueso y del día a día, esas se van atrofiando. Todo eso en términos simbólicos es Acuario sin Leo, es Saturno sin Sol, la cabeza sin corazón y la estructura sin vida. Y el transhumanismo parece la expresión más pura de ese desequilibrio, porque esa fantasía de un ser humano que ya no necesita cuerpo ni emociones y ni siquiera mortalidad es claramente la manifestación de esa sombra de Acuario y el lado oscuro de Urano y Saturno. Así que, por favor, casi te imploro a que pienses por ti mismo. La era de Acuario que nos metieron hasta en la sopa, ¿es la misma que estamos viendo? ¿Acaso sabían esto y nos engañaron? No sería la primera vez que nos cuelan algo. Nos prometieron la conexión del alma y nos está llegando la conexión del cable. Bueno, ni siquiera el cable, la nube digital. Hablaron de la unión espiritual y nos traen la fusión con la máquina o el algoritmo. Y nos durmieron con tanto despertar espiritual y expansión de conciencia de escaparate, y nos hemos despertado, el que se ha despertado, diluyéndonos en un sistema técnico de ciencia ficción al modo Black Mirror. Así que cuando te hablen de la era de Acuario estilo hippie, los que aún no se han dado cuenta, ya puedes decirles lo que en realidad esta era representa en su lado oscuro. El intelecto, mente, pensamiento impersonal y sin alma, enfocado hacia un futuro controlado, cristalizado y rígido. La red sobre la persona y el futuro ideal sobre el ahora. ¿Y todo esto se ha instalado en la opinión pública por casualidad o alguien lo ha empujado? Y yo te voy a ser muy sincero. Yo no tengo pruebas de una gran conspiración orquestada. No las tengo y no me las voy a inventar. Pero sí tengo ojos y cierta capacidad de observación. Desde finales de los 90, los temas centrales del transhumanismo han invadido el cine, la televisión y la cultura popular en general. Matrix en 1999, que nos instaló en la cabeza la idea de que la realidad puede ser una simulación digital. La película Gattaca, en el 97, mostraba un mundo donde los bebés se diseñan genéticamente y hay un control rígido entre aptos y no aptos. Transcendence, en 2014, nos ponía delante literalmente la singularidad. Un científico sube su mente a la red y se convierte en una inteligencia expandida que abarca todo. En Her, el protagonista se enamora de una inteligencia artificial. En Ex Machina se creaba la duda de si la IA tiene o no tiene alma. Con Lucy, Sin Límite, Ghost in the Shell y la buenísima serie Black Mirror, sin excepción, nos hicieron girar en torno a las soluciones transhumanistas para el mundo. Y si añadimos los documentales, la cosa es más clara y explícita. Transcendent Man, en 2009, está dedicado íntegramente a Ray Kurzweil,
y presentado como el profeta del futuro. Está en Netflix, puedes verlo. Yo no te estoy diciendo que estas películas sean encargos directos de algún lobby transhumanista, no tengo ni idea. Algunas de hecho son críticas a esas ideas. Gattaca es claramente una advertencia y Black Mirror también lo es, casi siempre, al mostrarnos ese lado oscuro. Pero aunque adviertan, el efecto es el mismo. Familiarizan con esas ideas y normalizan ideas que hace 50 años habrían sonado a locura total. Eso es lo que las ciencias sociales llaman fabricar el imaginario o directamente ingeniería social. No te tienen que convencer, sobra con que lo imagines poco a poco como posible para no asustarte cuando llegue. Pero sí hay algo que está documentado. Los grandes empresarios de Silicon Valley, muchos de ellos confesadamente transhumanistas, han financiado con generosidad universidades, conferencias, institutos de investigación, think tanks o grupos de pensamiento y premios. Existen instituciones como el Future of Humanity Institute, que dirigió Nick Bostrom en Oxford, o la Singularity University, fundada por Kurzweil y Peter Diamandis, o el Machine Intelligence Research Institute. Todo eso existe y está financiado y produce mucho contenido que luego va goteando a los medios y al mundo real. Hasta que esa forma de ver el mundo parece lógica, obvia, positiva e inevitable. Y tú crees que la eliges cuando en realidad ya está decidida. ¿Hay una salida a esto? Sí, porque no todo el mundo con cierto poder ha aceptado esto. Hay filósofos, pensadores y teólogos de muy distintas tendencias que llevan años oponiéndose. Y no son solo reaccionarios o conservadores, porque muchos son de izquierdas. Esta corriente opuesta es llamada bioconservadurismo y defienden básicamente que hay algo en la condición humana que no debería ser modificado a la ligera sin un debate profundo. Francis Fukuyama, en un artículo muy famoso de la revista Foreign Policy en 2004, llegó a decir que el transhumanismo es la idea más peligrosa del mundo y explicó que si empezamos a modificar la naturaleza humana, perderemos el fundamento mismo de la igualdad y de los derechos, porque los derechos los tenemos por ser humanos. Si dejamos de serlo, o casi peor, si unos dejan de serlo y otros no, ¿qué pasa con todo esto? Leon Kass, que presidió el Consejo de Bioética, habla de la dignidad de la vida encarnada. Michael Sandel, filósofo de Harvard, en su libro Contra la perfección, argumenta contra la obsesión transhumanista por mejorar la especie. Y Habermas, en El futuro de la naturaleza humana, advierte que la ingeniería genética aplicada a los hijos rompe la relación natural entre generaciones. El hijo ya no es un ser autónomo, sino el producto de diseño de sus padres. Y claro, luego están las tradiciones espirituales. Todas esas grandes tradiciones, cuando miran al transhumanismo, ven ignorancia o un malentendido sobre qué es el ser humano. El cristianismo lo llama hibris, orgullo y soberbia, y lo rechaza. El budismo señala el error central de perseguir la vida eterna del yo, y el Advaita Vedanta y otras corrientes místicas muestran con claridad el engaño. Vamos a detenernos un poco más en las corrientes místicas. Bien, los místicos del Advaita, los sufíes, los maestros zen, los grandes no dualistas de todas las tradiciones, llevan miles de años hablando de una unidad, de un uno absoluto sin segundo. De hecho, la palabra Advaita en sánscrito significa no dos. Y repiten que en la realidad esencial, tú, yo, el árbol y las estrellas no somos cosas separadas, sino expresiones distintas de una sola presencia consciente que lo es todo. Una conciencia absoluta, más allá de toda forma individual percibida.
Brahman en la tradición india. El absoluto, el Tao, el sí mismo, eso que no tiene nombre. Y claro, muchos se habrán dado cuenta ya que los transhumanistas hablan de algo que puede, y digo solo puede, asociarse a estas visiones místicas no duales. Porque claro, el transhumanismo habla de una singularidad donde una conciencia artificial se extenderá por toda la materia, toda la inteligencia, todos los datos del universo se unificarán. Y al final todo será un superuno, la singularidad. ¿Están hablando de lo mismo? Y la respuesta corta es no. La larga también es no, pero más interesante. Mira, la unidad, el absoluto del Advaita y de cualquier mística, no es una suma, no es reunir o juntar muchas cosas que ya existían separadas y, por supuesto, ese uno absoluto no es solo información y procesamiento. La unidad mística no llegará porque ya es, no se produce en el futuro y su realización no es una meta a alcanzar. Es tan simple como el reconocimiento experiencial y vivido de que la separación desde el principio era una ilusión y que nunca hubo dos a nivel esencial. Por tanto, no es una abstracción mental y no es adquirible. En palabras simples, según la mística, tú no te vas a unir al universo jamás porque ya lo estás. Mejor aún, porque no hay un tú y un universo. Y el trabajo es darte cuenta. Y cuando cae ese velo, nada cambia aparentemente fuera, ni se produce una fusión nueva. Lo que siempre fue y eternamente será así. Comienza a vivirse interiormente. Por supuesto, sobra decir que la unidad absoluta de la mística no es más poder ni orgullo, sino más aceptación, rendición, silencio y humildad. Nada que hacer, nada que adquirir. Ahora analicemos el transhumanismo y la singularidad. ¿Y qué vemos aquí? Acumulación, más algoritmo y más potencia de cálculo, más memoria, más ego, más años de vida, más capacidades. Es un ego, literalmente, queriendo escalar y hacerse infinito hasta convertirse en Dios. ¿Ves la diferencia? Una tradición dice, al disolver el yo reconoces la unidad que eres. Y esta neorreligión dice, puedes potenciar tu yo, descargarlo en una máquina, fúndelo con otros yoes y serás la unidad, la singularidad. Por otro lado, ¿sería esto posible? El caso es que dista de ser lo mismo. Aunque mucha gente espiritual podría caer en la trampa al escuchar a un gurú de Silicon Valley hablar de superconsciencia universal, de singularidad, de mejoras y evoluciones de conciencia. Están usando las mismas palabras con contenido y esencia filosófica diferente. Nos acercamos al final y a lo más incómodo. Mira, toda religión interiorizada y toda ideología, en definitiva, tiene y produce un tipo de ser humano idealizado, un modelo a seguir. En el cristianismo hay santos, mártires y como modelo supremo, Cristo, el que se sacrifica y da la vida por los demás. En el budismo existen los bodhisattvas, que renuncian a su liberación hasta que todos estén libres. El sufismo produjo a los amantes de Dios, locos del amor divino. Se habla de amor y de sacrificio por los demás. ¿Qué tipo de ser humano fomenta el transhumanismo? Si miro a sus figuras principales, a sus neoprofetas, veo hombres relativamente jóvenes, inmensamente ricos, en su burbuja elitista, emprendedores, empresarios de éxito e intelectuales que acumulan poder, recursos e influencia. Hombres que literalmente creen que pueden derrotar a la muerte porque la idea de dejar de existir resulta insoportable a su ego. Hombres que están convencidos de tener el poder para conseguirlo y que consideran que su visión idealizada es lo que la humanidad necesita.
La virtud más alta para el transhumanismo no es el amor, ni la compasión, ni la rendición. Es la inteligencia, el poder y la capacidad de mejorar sin fin por medios técnicos. Más poder es mejor porque es más ser. Esa es la ibris de Prometeo. Esa es la utopía futura y fanática de Urano que acaba en distopía. Ese es Saturno que devora para no ser derrocado. Esa es la era de Acuario y ese es el corazón del asunto. Por eso el transhumanismo es la religión de ciertas élites en el poder. Unas élites nuevas y jóvenes que en cierto modo ya han derrocado a las élites tradicionales del mundo antiguo, que también tiene su historia. Pero eso da para otro vídeo. Y al final de todo esto, si consiguieran lo que quieren, mente en la nube, cuerpo mecánico, ¿qué tipo de humanidad habrían creado? ¿Merecería la pena vivir en ese mundo? No te engañes, no estoy en contra del avance científico y técnico, pero una cosa es curar enfermedades, aliviar el sufrimiento y prolongar la vida con dignidad. Eso lo firmamos todos. Otra cosa es borrar la muerte, descargar la mente o la consciencia, si es que es posible, y crear una especie nueva que ya no sería humana. Y eso es lo que ellos llaman ya el posthumano y la etapa final del transhumanismo. El transhumanismo se presenta como el futuro inevitable que viene, y yo creo que se equivoca, porque en esencia es lo más antiguo que hay. Es el viejo sueño del ego de no morir. Es Fausto vendiendo su alma por más tiempo y Prometeo robando el fuego porque quiso jugar a ser Dios. Solo que ahora, en lugar de un libro de hechizos, se usan algoritmos para influir en gente de buena fe. Y esa era de Acuario, si algún día va a cumplir de verdad su promesa de luz, solo lo conseguirá si recupera su eje con Leo y recupera el corazón. Si la red fría e impersonal no sustituye al vínculo ni a la espontaneidad vital, si los chips no sustituyen al alma y si el algoritmo no mata al misterio de la existencia. Porque, que no te engañen, lo que proponen no es progreso ni evolución, y menos inevitable. Es una religión con ropa nueva, una religión que no acepta al ser humano como es. Y yo, la verdad, como ya sabréis los que seguís el canal, prefiero las otras, las antiguas, las de sabiduría interior, que no prometen inmortalidad, ni me dicen que soy defectuoso, y que me enseñan a vivir más pleno y orgulloso de ser un ser humano, con lo bueno y lo malo, con el misterio que ello implica. Gracias. Mi enorme agradecimiento a Cenomis por esta maravillosa música. Te dejo los links de la música de Cenomis en la descripción del vídeo. My thanks to Cenomis for this wonderful music. Check the links in the description of the video. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.